Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 171. Voy a seguir hablando de vacunas, siguiendo el tema que abrí el episodio pasado, la semana pasada, y voy a hablar de un brote de tosferina que hubo hace unos meses en los Países Bajos. El episodio pasado estuve hablando de antivacunas, de cómo los antivacunas las consecuencias de ese movimiento antivacunas que hay en muchos países europeos y también en el resto del mundo pueden matar, tiene consecuencias negativas. Estuve explicando, que no justificando, el por qué aparecen esos movimientos antivacunas, que no es que la gente sea malvada o especialmente más ignorante que antes, sino pues antes había una evidencia clara de primera mano de que las vacunas salvan vidas y para las personas de hace 2 y 3 generaciones pues era una cosa evidente y ahora pues la gente no muere como moría antes y la gente se cuestiona las vacunas porque no tiene la evidencia de primera mano como tenía antes. También hablamos depende de si crees en el libre albedrío, no, pues el juicio moral que puedes tener en ese tipo de cosas. Y además también estuvimos hablando, o lo dejé apuntado, que el tema de intentar refrenar este tipo de movimientos que efectivamente son peligrosísimos para la sociedad porque los antivacunas matan, pues el peligro de refrenar, reprimir, de disminuir la variabilidad de opiniones, el que la sociedad sea menos diversa, el hecho de disminuir o refrenar o reprimir las opiniones disidentes por el peligro que implica, también es un peligro en sí mismo. Pues hoy voy a seguir un poco en ese tema apuntado. El sustrato, la información objetiva que me ha llevado a la reflexión de hoy, viene de un blog de un médico de familia llamado Rafa Bravo, un blog longevo que sigo desde hace muchos años que se llama Primum non nocere, primero no dañar, y dejaré el enlace en las notas del programa. Es un artículo de hace unos meses, de esta primavera, donde hablaba de que ha habido un aumento en los casos de tosferina en los Países Bajos y pues las autoridades lo achacaban al movimiento antivacunas que está alcanzando cotas peligrosas en Países Bajos como en otros países europeos. Y eso es cierto, pero no es lo único e igual no es lo más importante. No voy a entrarme mucho en detalles porque este blog no va exactamente de medicina, son reflexiones basadas muchas veces en la realidad sanitaria, pero no hablamos de detalles técnicos de medicina. Por eso dejo el enlace al artículo para quien quiera saber más. El caso es que ha aumentado efectivamente durante un tiempo pues, los casos de tosferina. Eso es peligroso, es una enfermedad bacteriana que tiene vacuna y que causa mortalidad. Y efectivamente, pues lógicamente el movimiento antivacunas y parte de los que han sido afectados pues no estaban vacunados y pues tiene un papel, un valor. Y también efectivamente, como la vacuna no ofrece una cobertura, una eficacia completa, el hecho de que hay unas personas que no estén vacunadas pone en riesgo a los demás, eso es cierto. Pero hay más. El hecho es que la vacuna de la tosferina es necesaria, no hay justificación para no ponérsela, pero necesita mejorarse. Ha ido perdiendo eficacia ya se hace más o menos 3 décadas y hace falta vacunarse más veces para mantener una inmunidad. Y entonces, como va perdiendo eficacia, pues la solución del gobierno, de las autoridades, es vacunarse más, no solo en el periodo de la infancia o de la adolescencia, sino durante el periodo de adulto hay que repetir la vacunación y si estás embarazada te tienes que vacunar otra vez, aunque ya has estado vacunada. Entonces, parte de la mortalidad, quizá más que por el problema de los antivacunas, es que esa vacuna tiene que ser mejorada. Y no se ha mejorado desde hace décadas porque, pues no ha interesado. Lógicamente, si hay brotes y tienes un culpable, que tiene parte de culpabilidad, sí, pero tiene un culpable que son las antivacunas, y entonces si hay muertes y tal, pues ya tienes un chivo expiatorio. Si parte de las muertes, la gran mayoría de las muertes ocurre en personas vacunadas, porque la cobertura no es suficiente, pues no, es que incluso las personas que ya se han vacunado se tienen que volver a vacunar. Con lo cual, pues para la farmacéutica no tiene que investigar ni desarrollar una mejora de la vacuna y encima, si pierde eficacia, la solución es vacunar más veces, con lo cual vende más vacunas. Con lo cual no es así.
Entonces lo que tenía que hacer los gobiernos, por supuesto, es controlar los movimientos antivacunas que son peligrosos. Vale, hay que vacunar con lo actual, con la vacuna que tenemos actual, de momento no tenemos otra, hay que seguir vacunando, pero hay que exigir que se mejore esa vacuna, porque además no viene sola, viene siempre con el paquete de la triple bacteriana, el tétanos, la difteria y la tosferina. Con lo cual, si te tienes que vacunar otra vez de la tosferina, te tienes que vacunar otra vez de tétanos y difteria, con lo cual tienes que asumir los posibles riesgos, efectos secundarios de 3 vacunas cuando son necesaritas el recuerdo de una. Entonces, en vez de plantear, bueno, pues sí, esta vacuna tiene muchas décadas de antigüedad, hay que mejorarla porque ha ido perdiendo eficacia y no se trata de vacunar por vacunar, sino si existe una alternativa que se investigue. Entonces tendrían que las sociedades y los gobiernos exigir a las farmacéuticas que investiguen para tener mejores versiones. Pero no, el tema es la polarización, es la culpa es de los antivacunas y punto, y no hay nada más, o si tienes una mirada un poco crítica, decir, sí, los antivacunas mal, pero bueno, además hay que mejorar las vacunas actuales. No, entonces ya eres antivacunas. Si criticas el establishment o si criticas que la vacuna además se tiene que mejorar, pues ya eres antivacunas. No existe una apuesta de decir, sí, las vacunas están mal. O sea, no podemos permitir que unas personas pongan en peligro a otras, pero es que además la vacuna esa en concreto se tiene que mejorar. Esa reacción, que es una realidad sanitaria, refleja la polarización a la que estamos llegando como sociedad. Entonces, siempre son soluciones muy sencillas de A o B. Y si no estás exactamente alineado con A, es que eres B, eres el enemigo. Todas soluciones como muy fáciles y muy polarizadas. Entonces, y si tú, por ejemplo, eres un poco crítico con pues, la vacuna actual, aunque dices, sí, no me gusta, pero evidentemente es mejor utilizar la que tenemos, yo me voy a vacunar de la vacuna actual, pero querría exigir que mejorara. Esa postura intermedia no se entiende por ninguna de las dos partes. Por lo tanto, además, muchas veces el peligro no es solo el movimiento antivacunas, que podemos ver una postura totalmente extrema, sino es una postura que se puede mover en los ámbitos moderados, precisamente el hecho de que si tú criticas, pues oye, esta vacuna no está yendo bien, o mira, pues no quiero asumir los efectos secundarios de 3 vacunas cuando solo necesito una. Pues hombre, lo tengo que hacer hasta que no haya otra, lógicamente, porque morirme de tosferina pues no es la opción, pero me gustaría que lo mejoraran. Claro, si criticas eso, no, es que ya eres un antivacunas. Claro, es el mismo rechazo a una postura levemente crítica, lo que hace es radicalizar esa postura. En vez de intentar tender puentes a posturas que pueden ser moderadas, pero pueden ser divergentes a las nuestras, en vez de tolerar, pues eso, la diferencia de opinión, una crítica, no, si nos agarramos, porque, de acuerdo, tenemos una parte de verdad, efectivamente, si no tenemos la vacuna, la gente muere. Pero si no intentas tender posturas a esas personas que lo pueden criticar e intentar llegar a un acuerdo, un entendimiento, sino simplemente etiquetas, te estás radicalizando en una postura y estás obligando a las otras personas a radicalizarse en la otra postura. O sea que también hay que asumir nuestra parte de culpa. En general, cuando estamos encontrando soluciones tan sencillas a problemas complejos, hay que desconfiar de esas soluciones sencillas y emocionalmente atractivas que nos atraen. No que nos sintamos bien, normalmente lo que hacemos es sentirnos indignados y sentimos moralmente que tenemos que movilizarnos porque hay unas víctimas, hay unos perpetradores y entonces tenemos que actuar y castigar y movernos contra esas personas que son los perpetradores de ese daño moral porque hay unas víctimas, ¿no? Hay que encontrar un chivo expiatorio, un culpable. Esas soluciones siempre son fáciles, que moralmente nos alineamos con una postura, pero normalmente la realidad no es así, siempre es más compleja. Entonces tenemos que intentar huir de lo fácil e intentar entenderlo, que al final aquí todo el mundo opina. Todo el mundo opina y se alinea contra los antivacunas, que es comprensible, pero entonces que la vacuna que ahora es la mejor es que no puede haber más. Bueno, pues claro, hasta que no haya una mejor, lógicamente te tienes que vacunar, pero eso no quiere decir que las vacunas y las posturas oficiales de gobiernos, de ministerios y de farmacéuticas no sean criticables. Y también en el otro lado, puedes criticar el establishment, pero tampoco vas a negar la realidad. Te postureas en el sentido de yo contra el sistema. Entonces te inventas, ¿no? Y causa autismo, y causa mortalidad, y
la curación natural va a ser mejor, te estás inventando y te vas al ámbito pseudocientífico. Entonces, al final, las dos posturas se radicalizan. Efectivamente, es más peligroso una que otra, pero en el fondo, etiquetar, rechazar y radicalizarse en una postura o en el otro, o en la otra, no hace más que, empeorar el problema. Y eso es un poco lo que te quería contar hoy. Una reflexión, en parte, siguiendo el tema de los antivacunas que abrí en el episodio pasado, he puesto un ejemplo práctico donde las antivacunas es el problema, pero el simplificar el problema y la polarización de posturas es un problema mayor. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.